Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, nuestro tema, ¿para qué la espiritualidad? ¿La necesitamos? ¿Es algo, podríamos decir, inherente al ser humano? ¿Es algo que por naturaleza los seres humanos podemos desplegar o debemos descubrir? Un tema muy llevado y muy traído. Pero siento y creo, queridos amigos, que el no reconocer el importantísimo para qué de la espiritualidad es parte de lo que nos tiene en tantísima y tan desagradable conmoción a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de las naciones. Realmente, como primera pregunta que me gustaría que nos planteáramos, ¿realmente la espiritualidad es algo que por naturaleza está en la persona? ¿O es algo que se generó como una especie de invento a lo largo de los siglos, promovido exclusivamente por los aspectos religiosos? Yo creo que un descubrimiento realizado de manera relativamente reciente puede ayudarnos a dar respuesta a esta pregunta. Y me refiero a los llamados entierros del Homo naledi o Naledi. El nombre de Naledi se refiere única y exclusivamente al sitio donde fueron encontrados estos restos humanos. Por accidente, en las profundidades de una cueva cerca de la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, se descubrieron estos restos que conforme se fueron destapando, por así decirlos, revelaron los entierros más antiguos conocidos hasta este momento, porque son entierros realizados hace 300,000 años. ¿Y por qué sabemos que no es simplemente el vestigio de restos humanoides que quedaron ahí? Porque estos entierros están preparados con todo cuidado e inclusive dentro de cada uno de ellos, cada una de las personas ahí enterradas, se les colocó algún tipo de instrumento en la mano, algún tipo de símbolo que revela una creencia ya desde hace 300,000 años en una vida después de la vida. Y esto nos habla de algo que el ser humano no ve, toca, mide, sino de algo que siente en su interioridad, de algo que presiente a través de su intuición. Estamos hablando de 300,000 años atrás, cuando, estaremos de acuerdo, no existe realmente vestigio alguno de religiosidad, tal y como tú y yo la conocemos hoy en día, a través de las diversas tradiciones religiosas, tanto de Occidente, el judaísmo, el cristianismo y el islam, como de Oriente, en el taoísmo, el budismo, fundamentalmente, que se encuentran pues muy activos junto con el hinduismo, nunca debemos ignorarlo, es enorme, en toda la parte del hemisferio oriental. Ninguna de esas tradiciones religiosas tenía visos de existir hace 300,000 años. Sin embargo, ya ese hombre extremadamente primitivo ya tenía concepto de que había algo más de lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. Cuando nos damos cuenta de que este concepto o idea, llamémosle de espiritualidad, de lo que no es físico, existe desde hace tanto, esto nos ayudaría a darnos cuenta qué es lo que nos está pasando en la actualidad.
nuestro desconcierto, nuestra incertidumbre ante las realidades que hoy estamos viviendo, nos confrontan a un serio y verdadero cuestionamiento sobre las causas de tanto malestar. Todos, queridos amigos, estamos expuestos a las grandes epidemias de depresión, de ansiedad y de violencia que estamos padeciendo en nuestro país y en tantos otros. La pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Vamos en realidad por el camino de la autodestrucción? ¿Será que todas esas imágenes tan tremendas y terribles de un futuro para la humanidad que se representa por medio de tantas películas de ciencia ficción, será que ese es el futuro que realmente nos espera? Nuestras crisis se manifiestan en lo económico, en la convivencia social, en las adicciones, en el terrible, degradante tráfico de seres humanos, sobre todo de niños y mujeres, el consumo de todo tipo de drogas, en la inseguridad, en la absoluta falta de respeto entre las personas y sobre todo, como lo había predicho Viktor Frankl, en el vacío y la falta de sentido. Miles de maestros, de los cuales me ha tocado conocer algunos, deciden abandonar su vocación docente ante el descontrolado comportamiento de los adolescentes, el cual ya ha permeado hasta en los niños más jóvenes y que nadie parece poder controlar. Seguramente, con cada vez mayor frecuencia, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Y cómo salir de esta especie de marasmo que nos consume y nos arruina? Estoy, queridos amigos y amigas, profundamente convencida que el porqué de la tremenda, desconcertante situación que vivimos, ese porqué se debe a la manera en que nosotros nos hemos ausentado de nosotros mismos y alejado de esa fuente de todo bien que es Dios, dándole el nombre que tú le quieras dar. Pero quien se aleja de sí mismo, también se aleja de quien le habita. Considero por esto que el cómo resolver la oscuridad en que vivimos está en nuestro retorno a la profunda espiritualidad que realmente nos constituye, que es parte esencial de nuestra persona, tanto que desde sus inicios, en esos primeros Homo sapiens, en esos primerísimos seres humanos, ya se reconocía una realidad no medible, pesable, audible, pero que ahí estaba. Tal vez humanos más en contacto con ellos mismos. Hablar de espiritualidad se ha convertido en un tema de mucha actualidad, pero que para muchos como que sigue siendo un poco confuso. Obviamente, a través de este encuentro entre tú y yo, no pretendo convencer a nadie de nada, ya que cada persona tiene que descubrir qué significa para su vida la espiritualidad y cuál es su propio, su muy personal camino para descubrirla. Aquí, el día de hoy, mi pretensión es únicamente compartir el por qué es importante y las alternativas más fundamentadas en la experiencia para poder llegar a descubrirla y a vivenciarla. Vivimos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, en un mundo en donde la utilidad de las cosas, inclusive tristemente hasta de las personas, parece que es lo más importante.
cuán útil es algo o tristemente cuán útil es alguien. Por ello, a la vez que nos preguntamos qué es en realidad la espiritualidad, nos preguntamos muchas veces, ¿tiene utilidad o no la tiene? ¿Sirve para algo o no? Estoy segura que todos sabemos que la espiritualidad no es una especie de poción mágica o una actitud que se practica simplemente porque puede estar de moda. El porqué y el para qué de la espiritualidad no es algo superficial, es algo que podríamos decir permea a la persona en su totalidad. ¿Es la espiritualidad una especie de afición o algo reservado tan solo para unos cuantos? Creo que todos sabemos que ninguna de estas cuestiones responde a esa necesidad urgente que tenemos de ella. Pero ya que la misma palabra espiritualidad está definida por nuestro diccionario como cualidad de lo espiritual, o sea, del espíritu, pues yo creo que vale la pena procurar definir qué es el espíritu. Desde un punto de vista teológico, del conocimiento, el estudio de Dios, representa esa misteriosa fuerza invisible detrás de los procesos vitales. Así nos lo define la Enciclopedia Católica. Misteriosa fuerza invisible detrás de los procesos vitales. Nuestros procesos vitales, pues el simple hecho de estar vivos. ¿Qué es lo que impulsa a la vida? Y aquí se nos dice que es esa misteriosa fuerza que no podemos ver, no podemos medir, pero que le da sustento a la manifestación de la vida tal y como tú y yo la conocemos. Es un término que muchas veces denota una vida sobrenatural. De acuerdo a la tradición católica, la vida sobrenatural de la gracia. La gracia, el contacto con esa realidad de un Dios que nos habita. Pero me interesa mucho, queridos amigos, compartir lo que nos dice la psicología. Me parece que si metemos a la ciencia en el camino, nos iremos dando cuenta que más allá de las creencias, como las que pudo tener el hombre Naledí hace 300,000 años, está algo que permea la esencia del ser humano. Y la psicología nos dice que el espíritu es el principio ordenador, racional del mundo, la vida y el pensamiento. El espíritu es lo que nos da una vida supraindividual. Esto es lo que la psicología apunta y lo sacamos directamente de un diccionario de psicología llamado Dorsch, muy conocido para todos mis colegas. Detengámonos un poquito a explorar lo que esto significa. Principio ordenador racional del mundo, alejándonos, por lo tanto, de todo concepto mágico. Es un principio que ordena de manera racional las cosas. Es como un parámetro, una escala de valores que nos da ordenamiento para la vida y, muy importantemente, para el pensamiento. Pero esta definición incluye que el espíritu es lo que nos da una vida supraindividual. ¿Y eso qué significa? Más allá del individuo o más allá del egoísmo que tanto nos consume, sin tomar en cuenta el conjunto, la unidad
de lo que somos en realidad todos. La capacidad de trascendernos para ir más allá de mis propios límites y concebir una realidad mucho más amplia. Me parece, queridos amigos, que es evidente la urgencia que tenemos de salir de esos esquemas egoístas para entrar en una visión mucho más abierta a lo que implica ir más allá del ego para considerar la vida dentro de nuestro entorno, con nuestro entorno. ¿Qué nos dice la filosofía? Aquí encontramos que el espíritu es lo que nos da libertad y nos da la responsabilidad en las acciones humanas. Ante el título que le hemos puesto a nuestro programa, ¿para qué la espiritualidad? Pues yo creo que si tan solo apelamos a esta definición de la filosofía, encontraremos la importancia de para qué es la espiritualidad, libertad y responsabilidad. Y de aquí, queridos amigos, se derivan todas las acciones de la persona. Todo lo que tú y yo hacemos viene como consecuencia de la libertad que tenemos para actuar. Una libertad bien empleada o mal empleada, pero que siempre se hace presente. Y en consecuencia, la responsabilidad que tendremos que enfrentar como consecuencia de todas esas conductas generadas por la libertad que hemos desplegado. Si tú, querido amigo, querida amiga, consideras importante la libertad en tu vida y asumes y reconoces que existe la responsabilidad como la otra cara de la moneda, comprenderás que la espiritualidad juega un papel de primerísima importancia, no solo para regir la conducta, el comportamiento de la persona, sino como algo que rige la capacidad de convivir y por lo tanto de superar muchas de las crisis que hoy estamos padeciendo. Continuamos hoy para concluir este tema. ¿Para qué la espiritualidad? En las frases que compartimos durante el ejercicio, hay tres cosas que sobresalen. La primera es la gratitud. La segunda, el autoconocimiento. Y la tercera, el silencio. Estas frases nos recuerdan que la espiritualidad está fundamentada en valores. La gratitud, uno de los valores que hoy la psicología más aprecia, porque clínicamente se ha podido comprobar los efectos que la gratitud tiene para recobrar el equilibrio a pesar de crisis depresivas severas. El autoconocimiento que marca indiscutiblemente la razón de toda búsqueda en el camino del ser humano por mejorar sus propias condiciones. Un autoconocimiento que no puede darse en la parte exterior, sino mirando hacia el adentro. Y lo tercero, la necesidad urgente de silencio que tenemos. Un silencio que no se convierta en algo pasivo, sino en un escuchar activo en nuestra interioridad. Esto nos habla, queridos amigos, que la espiritualidad es el fundamento de todos los valores que hoy reclamamos tanto, que pensamos que se han perdido, pero que en el fondo simplemente hemos dejado de practicar. ¿Y el por qué eso ha sucedido? Tal vez la respuesta más acertada es porque nos hemos ausentado de nosotros mismos. ¿Para qué la espiritualidad? Para volver a penetrar
en ese misterio insondable que es nuestra propia interioridad y poder descubrir ahí nuestra verdadera fortaleza y lo que verdaderamente constituye una sociedad feliz. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.